Bueno, ya vamos a alargar con el tema. Vamos a arrancar con citoesqueleto, que es un tema que quedó pendiente. Quedó pendiente de la clase pasada con Rosita. Bueno, como la palabra lo dice, cito va a ser referencia a células, ¿sí? Citoesqueleto vendría a ser como el esqueleto de la célula, para que ustedes se hagan una relación. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee el soporte interno a las células, ancla las estructuras e interviene en los fenómenos de movimiento celular y en su división. Entonces, básicamente el citoesqueleto son proteínas, son diferentes, ahora vamos a ver cuáles, que van a intervenir en la mayoría de los procesos de la célula, como es intervenir en la división celular, en las uniones celulares, en la forma de la célula a través de la membrana plasmática cuando necesita deformarse, ya sea para emitir pseudópodos o imaginarse, van a intervenir el citoesqueleto. ¿Estamos? Bueno, el citoesqueleto se le divide en tres grupos dependiendo del tamaño que cada uno tiene. Los más chiquitos son los microfilamentos de actina. Para que ustedes en su cabeza puedan tener un orden, el intermedio siempre va a estar, como la palabra lo dice, a la mitad, ¿sí? Es un tamaño intermedio, que se llaman filamentos intermedios. Y los microtúbulos son los de mayor tamaño. Los más delgados, entonces, microfilamentos de actina. Los de tamaño medio son los filamentos intermedios. Y los de mayor tamaño son los microtúbulos. Después tenemos, formando parte del citoesqueleto, otras proteínas que se las llama proteínas accesorias, que son proteínas reguladoras, ligadoras y motoras. Pero fundamentalmente el citoesqueleto son los tres componentes: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos, ¿sí? Cuando nosotros le preguntamos cuáles son los componentes del citoesqueleto, ustedes tienen que hacer alusión a esos tres: microfilamentos de actina, filamentos intermedios y microtúbulos. Sí, leí el mensaje de la chica que está de viaje. ¿Estamos, chicos? Bueno, ahí tenemos en el esquema los filamentos de actina, que son los más delgados, los filamentos intermedios y los microtúbulos. La actina es una proteína que está formada por otras proteínas globulares y proteínas fibrosas. Si quieren poner ahí en sus apuntes, la actina está compuesta por actina G, troponina. ¿Puede repetir? ¿Puede repetir, profe? Sí. La actina, si bien es el filamento, un microfilamento delgado, tiene tres componentes, ¿sí? Actina G,
actina G, la letra G, troponina y tropomiosina. Esos tres elementos constituyen el filamento delgado de actina. Actina G, troponina y tropomiosina. Los microtúbulos, que son los de mayor tamaño, están formados por una proteína que se llama tubulina. Formando dímeros, ¿sí? O sea, dos grupitos de dos dímeros. Proteína tubulina formando dímeros. Y por último tenemos los filamentos intermedios, que pueden ser de una proteína que se llama queratina, puede ser bimentina, pero lo más importante... ¿Cómo se llamaba el más grande, profe? El más grande es el microtúbulo, que está formado por la proteína tubulina formando dímeros, o sea, grupitos de a dos, pares de a dos. Y el intermedio, por ejemplo, por las proteínas, las queratinas o las bimentinas, desmina, son diferentes tipos de proteínas dependiendo del lugar o la célula en donde se encuentra ese filamento intermedio. Bueno, ahí tenemos un esquema. El más grande, el microtúbulo, si quieren poner la medida, 25 nanómetros. La palabra nanómetros simboliza con la N y con la M. 25 nanómetros, los microtúbulos, que son los de mayor diámetro. Los filamentos intermedios van de 8 a 10 nanómetros. Y los filamentos de actinas, que son los más delgados, los más finitos, 6 nanómetros de diámetro. Existen diferentes tipos de microtúbulos, citoplasmáticos, mitóticos, ciliares y centriolares. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Los microtúbulos, que son los que miden 25 nanómetros de diámetro, pueden ser citoplasmáticos, mitóticos, ciliares o centriolares. De los centriolos. ¿Los ciliares qué sería? Ciliares, las cilias, hay células que en su superficie tienen estas estructuras que se llaman cilias, que son, suponte, como prolongaciones, como pelitos, ¿sí? Que ayudan a movilizar, por ejemplo, que tenemos secreción en los pulmones, cuando tenés catarro, las cilias ayudan a expulsar ese catarro hacia las vías superiores para que vos lo puedas expectorar, para que vos puedas escupir, ¿sí? Y, por ejemplo, el espermatozoide, vieron que tiene una cabeza y una cola. El espermatozoide, la cola del espermatozoide es lo que permite el impulso de esta célula y le permite la movilidad. Esa cola se llama flagelo, la cola de espermatozoides. Y también tiene en su interior microtúbulos. Los microtúbulos siempre asocianlos con el movimiento, ¿sí? Pongan microtúbulo igual movimiento. Son los que mueven cosas dentro de las células. Por ejemplo, si tienen que transportar una vesícula, ¿quién la transporta? Los microtúbulos, ¿sí?
Bueno, acá como les había contado, los filamentos intermedios de 10 nanómetros, como por ejemplo, bueno, también se los llama filamentos intermedios o laminofilamentos, que ya les dije que puede ser de queratina, bimentina, desmina. Y si estamos hablando de una célula nerviosa como es la neurona, ese filamento, si bien es un filamento intermedio, se va a llamar neurofilamento, ¿sí? Porque está en el tejido nervioso, entonces se lo llama neurofilamento. Lo más importante del citoesqueleto tiene que saber cuáles son los tres tipos. Dijimos que se los clasifica dependiendo del tamaño. Los más gorditos son los microtúbulos, que se los asocia siempre con todo lo que tenga que ver con movimiento, ¿sí? Mover cosas, mover una organela, mover una vesícula, transportar una cosa de un lado para otro, siempre microtúbulos. También los vamos a encontrar, como les dije, en los flagelos, en la colita del espermatozoide, que es lo que le permite la movilidad, y en las cilias, que son como pelitos que tienen algunas células, como las pulmonares, y permiten también movimiento, arrastrar. Por ejemplo, vieron que si uno está en un lugar donde hay humo o está muy contaminado el ambiente con el smog, que pueden entrar partículas dañinas a nuestro aparato respiratorio, son las cilias, las células ciliadas, las que permiten expulsar hacia el exterior todas esas partículas. Bueno, y después por último tenemos los microfilamentos de actina, que tienen 8 nanómetros de diámetro. Podemos encontrar los microfilamentos transcelulares y los corticales. Los corticales se van a ubicar, ¿recuerdan la membrana plasmática que era una bicapa fosfolipídica? Bueno, por debajo inmediatamente de la membrana plasmática se ubican los corticales, los microfilamentos de actina corticales. Y los transcelulares, ¿recuerdan cuando yo les mencioné la palabra transitosis la clase pasada cuando hablamos del mecanismo de transporte, que era el tránsito desde que entraba hasta que salía un elemento de la célula? Bueno, transcelulares significa que atraviesan toda la célula. Acá tenemos las microvellosidades, van a tener un eje de actina. Van a formar el armazón contráctil de la célula, donde dice cinturón adhesivo. Ahora después más adelante vamos a ver que existen diferentes tipos de unión, en donde intervienen diferentes proteínas. Por ejemplo, la unión de tipo adherente, vamos a encontrar que intervienen los microfilamentos de actina. Y ahí dice pseudópodos. La palabra pseudópodos significa que la membrana plasmática emite como brazos que envuelve una sustancia y la incorpora al interior de las células, ¿sí? Cuando emite como prolongaciones, esas prolongaciones se llaman pseudópodos. Esas prolongaciones van a envolver alguna sustancia y la va a incorporar hacia el interior de la célula. Bueno, estas son imágenes. Por ejemplo, este es una cilia o un flagelo,
¿sí? El eje estaría ubicado ahí. El eje de microtúbulos, ¿sí? Recuerden que cilias y flagelos intervienen en los movimientos. Y todo lo que tenga movimiento tiene microtúbulos. Las microvellosidades, que son otra cosa, sirven para aumentar las superficies de absorción. Y todas las células que tengan microvellosidades aumentan la superficie de absorción gracias a esas microvellosidades. Estas que se ven acá como puntas son las células ciliadas, las que yo les conté, que son como prolongaciones de la membrana y sus ejes tienen actina. Esos ejes van a ser ejes de actina. Acá tenemos microtúbulos, por ejemplo, que pueden ayudar a mover esta vesícula. Y la actina también se va a unir. ¿Sí? ¿Puede agarrar el mouse y mostrarnos también? Bueno. Gracias. Estos pliegues, ¿sí? Son las, como les dije, pueden ser, si son microvellosidades, el eje es de actina. Si son células ciliadas, o en escoba que se llama, el eje son microtúbulos. Tenemos acá los microtúbulos, que son estos en color azul, que por ejemplo pueden ayudar a transportar esta vesícula. Y bueno, los filamentos intermedios que ayudan a anclar, es decir, dejar fijas para que no anden de un lado para otro sueltas las estructuras internas de la célula. Los filamentos intermedios también los vamos a encontrar en un tipo de unión que se llaman desmosomas y hemidesmosomas. Ahí vamos a encontrar filamentos intermedios. Esos, sobre todo los desmosomas, son las uniones más fuertes que existen a nivel celular. De hecho, el corazón, que está constantemente latiendo, el tipo de uniones que más vamos a encontrar son las uniones de tipo desmosomas, que son las más fuertes y permiten que una célula se una fuertemente con la otra. Bueno, acá vemos la proteína actina. Esa proteína actina, que eran los microfilamentos de actina, es una de las proteínas más importantes que forma la fibra muscular junto con otra proteína que se llama miosina, ¿sí? La actina y la miosina son las proteínas más importantes que forman la fibra muscular. Recuerden que yo les conté que la actina está formada por una proteína que se llama actina G, después tiene otra que se llama troponina y otro que se llama tropomiosina. Si bien es un filamento muy delgado, tiene 3 componentes diferentes. Actina G, la actina y la miosina son las proteínas principales de la fibra muscular. Si intervienen, son las que intervienen y de hecho permiten la contracción muscular. Hoy recuerdan que vimos otras que eran otro tipo dentro del citoesqueleto, aparte de microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos intermedios, vimos otras proteínas reguladoras, motoras. Bueno, cuando demos contracción muscular vamos a ver ese tipo de proteínas.
Y ahí tenemos una proteína transportadora o motora, ¿sí? Que está llevando, por ejemplo, una vesícula. ¿Mm? Esto sería una vesícula que está siendo transportada o movida por una proteína. Bien. Entonces, ¿quedó claro citoesqueleto? 3 componentes principales, que se los clasifica de acuerdo a su tamaño. Dijimos, los más gorditos, de mayores diámetros, los microtúbulos, de 25 nanómetros. Después están los filamentos intermedios o laminofilamentos, que va de 8 a 12 nanómetros. Perdón, de 8 a 10, sí, depende de algunas bibliografías, dicen 8, otras dicen 12. Sería 12, bueno. Y por último, los filamentos de actina, que eran de 8 nanómetros aproximadamente. Cada uno va a tener una función específica. Recuerden siempre, microtúbulos, movimiento. Todo lo que se mueva, que vamos a encontrar microtúbulos. Inclusive en los flagelos de los espermatozoides o formando el eje de las cilias, de las células ciliadas. Y la actina va a estar, por ejemplo, en la microvellosidad, en la fibra muscular, formando parte, es una de las principales proteínas, y los filamentos intermedios van a estar dando anclaje y organizando todo el interior de la célula para que no anden las cosas sueltas moviéndose de un lado para otro. ¿Te llamaba Emilio? Bueno, ya terminamos con esto, ahora vamos a arrancar con el... Bueno chicos, este tema había quedado pendiente del teórico de Rosita, ahora tenemos que ver el núcleo celular. Ajá. Gracias. Bueno, ahora pasamos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el núcleo celular, y también teníamos que ver los ácidos nucleicos, que se acuerdan cuáles eran. Muy bien, ADN. Adeninas, citosinas, guaninas. Sí, esos son las bases púricas y pirimídicas que ya las vamos a ver. Bueno, entonces principalmente el núcleo celular y sus funciones, almacenamiento de información del material genético y reproducción celular. Acá la imagen, bueno, vemos diferentes células. Esto que está como en color más intenso sería el núcleo de la célula. Hay células que a su vez dentro del núcleo tienen otra estructura que se llama nucleolo. Pero las células tienen, bueno, el citoplasma y el núcleo, las células eucariotas. Recuerden que las células procariotas, una de las características es que no tienen un núcleo definido, sino que tienen lo que se llama región nucleoide, pero no es un núcleo. Las eucariotas, si lo tienen, las procariotas no tienen núcleo definido. Bueno, ¿cuáles son las partes que constituyen el núcleo? Tenemos la envoltura nuclear, que está formada por 2 membranas concéntricas perforadas por poros nucleares. El nucleoplasma o matriz nuclear, que es el medio interno del núcleo. Así como el citoplasma, encontramos la célula con su citoplasma, el núcleo tiene lo que se llama nucleoplasma o matriz nuclear. Y también vamos a encontrar esta estructura que yo ya les comenté, que es el nucleolo, que es uno o más en algunas células, que son masas densas esféricas
formadas por dos zonas, una zona fibrilar, que es la parte interna de ese nucleolo, que contiene ADN, y una zona externa, granular, que contiene ARN y otras proteínas. No se escucha, profe. No estoy hablando nada, estoy esperando que copien. ¿Estamos? Bueno, la función del nucleolo es la síntesis del ARN ribosómico. Vamos a ver, ahora más adelante les voy a explicar que existen tres tipos de ARN: ribosómico, mensajero y de transferencia. En el nucleolo se sintetizan. Cuando uno dice síntesis, significa producción, fabricar, ¿sí? En nucleolo se sintetiza, fabrica o produce el ARN ribosómico, que está formado por dos subunidades. Una se llama subunidad mayor y la otra subunidad menor. Otro elemento constitutivo del núcleo es la cromatina, que está constituida por ADN y proteínas que se llaman histonas. Aparece durante la interfase. Recuerden esa palabra interfase. Una célula, por lo general, tiene dos etapas en su vida. Una que se llama interfase y, mitosis, en el caso de que se vaya a reproducir. Pero hay células que no se reproducen, como las neuronas, por ejemplo, ¿sí? Esa interfase, a su vez, está compuesta por tres fases, que es G1, S y G2. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando demos ciclo celular y división celular. Por lo pronto ahora tengan en presente la palabra interfase. Esta cromatina se va a organizar en estructuras individuales que van a formar los cromosomas. Por debajo de la membrana nuclear o envoltura nuclear vamos a encontrar lo que se llama la lámina nuclear y está formada por filamentos intermedios. Así como en la membrana citoplasmática, por debajo de la bicapa fosfolipídica estaban los filamentos, microfilamentos de actina. Acá, por debajo de la membrana nuclear, va a estar la lámina nuclear formada por filamentos intermedios. Bueno, acá tenemos el esquema. La membrana nuclear, ¿sí?, que es como una membrana que se pliega sobre sí misma, ¿sí? Estos acá serían la lámina nuclear formada por los filamentos intermedios, el nucleolo, recuerden que puede ser uno o más, el nucleoplasma, que vendría a ser como el citoplasma de la célula, pero como se encuentra en el núcleo se llama nucleoplasma. Y otra estructura que vamos a encontrar son los poros nucleares, por donde entran y salen cosas desde el núcleo, desde y hacia el núcleo. El núcleo se va a estar en una relación directa con el retículo endoplasmático rugoso, que fue una de las organelas que vieron con Rosita. Esa membrana nuclear está en íntimo contacto con el retículo endoplasmático rugoso. Recuerden que
el retículo endoplasmático rugoso, una de las principales funciones era la síntesis de proteínas. ¿Y qué característica tiene? Es la que posee ribosomas adheridos en su superficie. Por eso le da ese aspecto de rugoso, ¿sí? Eso es un buen dato para que tengan en cuenta, que la membrana nuclear está en íntimo contacto con el retículo endoplasmático rugoso, que es la organela encargada de sintetizar, producir o fabricar proteínas. Bueno, acá tenemos una imagen más grande, lo que es la envoltura nuclear, los poros nucleares. Esto sería el nucleoplasma. Vamos a ver ahora el complejo del poro, cuál es su función y cómo está formado. El complejo del poro es el encargado de establecer la comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma, ¿sí? Es una estructura de forma redondeada y cada poro está constituido por ejemplo, 8 proteínas columnares. Ahora después les voy a mostrar un gráfico para que vayan teniendo idea. Proteínas de anclajes, proteínas radiales que van a formar lo que se llama un diafragma, que es el que va a permitir ingresar o que salgan cosas desde o hacia el núcleo. Todo entra o sale a través de estos poros. Y la cantidad de poros por cada núcleo va a estar en relación con la actividad de la célula. Si es una célula que tiene mucha actividad, va a tener mayor cantidad de poros nucleares. Las proteínas de anclaje, la función que tienen es que esa estructura que está formada por 8 columnas, proteínas columnares, formando un círculo, ¿sí? Háganse de cuenta que son 8 columnas que están formando un círculo. Esas proteínas se llaman proteínas columnares. Las proteínas de anclaje son las que van a sostener esas columnas con la membrana nuclear, y las proteínas radiales van a formar un diafragma que se va a abrir o cerrar y permitir el ingreso o no de diferentes moléculas o sustancias al interior del núcleo. Y por último tenemos proteínas fibrilares que se prolongan hacia adentro y hacia afuera del núcleo, las cuales se adosan a las nucleoporinas implicadas en el pasaje de sustancias a través del poro. El transporte núcleo-citoplasma es mediado por una familia de transportadores receptores, son las llamadas importinas y exportinas. Básicamente, entonces, recuerden, cuando estamos hablando del núcleo, la superficie está tapizada de poros, esos poros tienen la función de permitir el ingreso o egreso de material desde y hacia el núcleo. Ese poro está formado por 8 proteínas columnares que están pegadas o ancladas a la membrana nuclear a través de las proteínas de anclaje. En la parte central de ese poro hay otras proteínas que se llaman proteínas diafragmáticas, que van a permitir o no el ingreso o la salida de esas sustancias. Y las proteínas fibrilares, ya viene el esquema para que ustedes se puedan ubicar, se van a extender hacia el interior o el exterior del núcleo y actúan a la vez de receptores, ¿sí? Para saber si el diafragma se tiene que abrir o no. ¿Estamos? Bueno,
profe, Entonces, eran importinas y exportinas. importinas y exportinas. Listo, listo. Bueno, acá tenemos entonces la membrana nuclear. Recuerden que era como una membrana que se plegaba sobre sí misma y donde encontramos los poros, que se llaman poros nucleares. Acá tenemos 5 proteínas columnares, pero háganse la idea que esto es como un círculo, que forma un círculo, ¿sí? Y en total de ese círculo va a estar formado por 8 proteínas columnares. Estas acá en verde serían las proteínas de anclaje, que van a ayudar a que este complejo de 8 proteínas columnares no se mueva. Y como estos pelitos, son las proteínas fibrilares, y acá estas en rojo serían las proteínas que van a abrirse o cerrarse, dejando entrar o no las sustancias. Acá, si algo viene de la parte externa, estos pelitos van a trabajar como receptores. Si está todo bien, el diafragma se va a abrir y va a pasar la sustancia o el elemento de la parte externa hacia el interior. Entonces, complejo del poro, 4 partes. Proteínas columnares, que son 8, proteínas de anclaje, las proteínas diafragmáticas y las proteínas fibrilares que se encuentran de un lado y del otro lado de la membrana, que serían estas de aquí. Vamos ahora con otro elemento que vamos a encontrar en el núcleo, que se llama heterocromatina. La heterocromatina describe la porción de cromatina que aparece condensada en el núcleo en interfase. Recuerden que yo les dije que la interfase es un conjunto de 3 etapas por las que atraviesa una célula. Dentro de esas etapas tenemos el crecimiento, el desarrollo de las organelas, la duplicación de todas sus organelas, va creciendo el tamaño hasta que llega un punto que algunas células se van a dividir, otras no. Entonces, antes de la división celular, dependiendo si es una célula del cuerpo, que se llaman células somáticas, la célula, la mayor parte de su vida está en interfaz, ¿sí? Bueno, entonces, esa heterocromatina está muy condensada, está muy arrollada, apretada, entonces no se puede copiar, ¿sí? El ADN. La palabra específica en vez de copiado significa transcripto. Ahora después, cuando Rosita, creo que ya en la próxima clase les toca el dogma central de la biología como tema, y ahí está la transcripción y la traducción para la síntesis de proteínas. Es la primera parte. La primera parte del dogma es replicación, síntesis o duplicación del ADN, después la transcripción y por último la traducción. Esos serían, pero eso ya lo van a ver con Rosita en la próxima clase. Dentro de la heterocromatina vamos a encontrar 2 tipos. La heterocromatina constitutiva, que es la porción permanentemente condensada de la cromatina en todas las células de un mismo organismo. Esa cromatina, que se llama heterocromatina constitutiva, está siempre condensada, apretada, arrollada y nunca se puede copiar, ¿sí? O transcribir. Y por otro lado tenemos la heterocromatina facultativa, que es parte de la heterocromatina, que en un mismo organismo se presenta condensada y en otros no. Ahí yo les puse, por ejemplo, como ejemplo le puse el corpúsculo de Barr,
y es una condensación de uno de los cromosomas X de las hembras, ¿sí? Entonces, cromatina, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. Por otro lado, tenemos la eucromatina. Entonces, básicamente tenemos cromatina que se divide en heterocromatina y eucromatina, así en general. Y la heterocromatina, a su vez, se divide en constitutiva y facultativa. Ahora vamos a desarrollar la eucromatina, que es la porción activa de la cromatina que puede ser transcripta, es decir, copiada, y es la más abundante. Es la que se necesita, para poder copiarse, el ADN necesita que esté desenrollado, ¿sí? Porque si está muy condensado, no se puede desenrollar. No se puede copiar, perdón, ¿sí? Cuanto más esparcido, más suelto, menos condensado o menos enrollado esté, es más fácil para copiarse o transcribir. Bueno, acá tenemos la heterocromatina que dijimos que está como más condensada, más enrollada, ¿sí? Más densa. Y acá la eucromatina que está más desenrollada, más dispersa. Este sería el núcleo, la membrana nuclear. Acá se continúa, como yo les conté, con el retículo endoplasmático rugoso. Vendría a conectarse esta membrana nuclear. Habría un poro, acá tenemos otro poro. La lámina nuclear que se ubica, acá está en amarillo, que se ubica bien por debajo de la membrana nuclear. Bueno, el nucleolo, que puede tener uno o dos. Puede haber uno o dos nucleolos por cada núcleo, dependiendo de cada célula. Vamos ahora a ver uno de los ácidos nucleicos, que es el ADN, y los cromosomas. Una molécula de ADN es igual a un cromosoma, ¿sí? Si yo digo ADN, estoy diciendo cromosoma. La especie humana tiene 46 cromosomas, que por su similitud se agrupan en 23 pares. En vez de estar los 46 cromosomas sueltos, como son similares, se van a agrupar en pares y van a formar 23 pares. En estas parejas o pares, cada uno de estos cromosomas proviene uno del padre y otro de la madre. Por lo tanto, cuando hablamos de cromatina, estamos hablando de los cromosomas de las 46 moléculas de ADN que posee el núcleo celular. Entonces, la especie humana tiene 46 cromosomas que por sus similitudes se van a agrupar en pares. ¿Cuántos pares forman 46 moléculas? Van a formar 23 pares, ¿sí? Y un cromosoma de cada par pertenece al papá y otro a la mamá. ¿Estamos? Bueno, de los 23 pares de cromosomas de nuestra especie, 22 corresponden a células somáticas, es decir, las células de todos los tejidos del cuerpo, ya sean las células de la piel, las células de un riñón, de un pulmón. De esos 23 pares que tiene la especie humana, 22 corresponden a células somáticas que van a formar todos los tejidos del cuerpo, y un par corresponde a las células sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo.
Y ese par sexual está representado por 2 cromosomas. En el caso de la mujer va a ser XX y en el caso del varón XY. Una pregunta, en el caso de que sean iguales los cromosomas, digamos, del padre y la madre, ocurriría una falla, ¿verdad? Sí, yo creo que ya sé más o menos para dónde apuntas la pregunta. Por eso se recomienda generalmente que no se casen, obviamente, entre hermanos o entre primos, porque la información genética es muy parecida y generalmente puede llevar a fallas genéticas. Por eso, si vos te casas con una persona que nada que ver a tu familia, mejor, digamos, tenéis menos posibilidades de que ocurran enfermedades genéticas justamente por los parentescos. Uy. Bueno, vamos a definir ahora lo que es un gen, el genoma y el código genético. El gen es una porción o segmento funcional de ADN que codifica para una proteína. El genoma es un conjunto de genes y la forma en que estos se disponen en la célula. Y el código genético es el conjunto de reglas que define cómo traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Ahora no se asusten de estas palabras nuevas, nucleótidos, secuencia de aminoácidos, los vamos a ver. Cuando yo no estoy hablando es porque estoy dándole espacio a los chicos para que puedan copiar. ¿No que vos estás ahí mirando si hay alguien que pregunta algo? Ah, bueno. ¿Listo, chicos? Profe, Sí. disculpe, le quería consultar a qué se quiere referir con secuencia. ¿A dónde? A una secuencia. Es la forma en que se combinan. Las combinaciones son secuencias o grupos, digamos. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos, esto es un cromosoma, ¿sí? Estas patitas se llaman cromátidos, cromátides. Acá tenemos, bueno, el cromosoma que se va a ir uniendo con las histonas, que son unas proteínas, ¿sí? Esa hebra del cromosoma se va a ir uniendo o enrollando en estas proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Y van a ir condensándose hasta formar esta estructura que es lo que conocemos como el cromosoma. Háganse, para que se hagan una idea, es como un hilo que se va enrollando en un ¿cómo se llama? En la bobina del hilo. La bobina del hilo serían las histonas y el hilo sería el ADN.
No es lo mismo tener el hilo todo suelto que enrollado en esa bobina. Bien, ahora vamos con los ácidos nucleicos. Recuerden, ácidos nucleicos dijimos que había dos, el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son moléculas informacionales que controlan los procesos básicos del metabolismo celular, la síntesis de las proteínas, la diferenciación celular y la transmisión del patrimonio genético de una célula a sus descendientes. Están constituidos por la polimerización de unidades llamadas nucleótidos. Polimerización significa la unión, ¿sí? Polimerizar significa unirse. ¿Quiénes se unen? Los nucleótidos. Bien. Todo nucleótido presenta 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Todos los nucleótidos, ya sean ADN o ARN, tienen 3 elementos que los constituyen y son una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Ahora vamos a desglosar, a desarmar cada una de esas partes, de esas 3 partes que constituyen un nucleótido. La pentosa tiene, si se llama desoxirribosa, vamos a estar en presencia de lo que va a ser el ADN. Si la pentosa es una ribosa, se trata de ARN. Eso para que puedan diferenciar, vieron que los ácidos nucleicos son 2, ADN y ARN. Un nucleótido tiene 3 partes que lo constituyen. Una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Para saber si es ADN o ARN, ese tipo de ácido, ¿cómo se llama? De ácido nucleico, para que sea ADN, la pentosa, ¿sí? El primer elemento que la constituye, tiene que ser una desoxirribosa. Si esa pentosa es una ribosa, es un ARN. ¿Sí? Si esa pentosa es una desoxirribosa, es un ADN. Esa molécula va a ser una molécula de ADN. Después, el grupo fosfato es el mismo para los dos, ya sea ADN o ARN. Y el tercer componente dijimos que eran las bases nitrogenadas. Estas a su vez se dividen en 2. Por un lado tenemos las bases púricas o purinas, también las pueden encontrar, y las pirimídicas o piriminas, depende de la bibliografía. Bueno, yo acá le puse como púricas y pirimídicas. Las púricas van a estar constituidas por 2 elementos: adenina, que se simboliza con la letra A mayúscula, y la guanina con la letra G mayúscula. Vamos a repasar de nuevo entonces. El tercer componente de un nucleótido son las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se dividen en 2. Pueden ser bases púricas o bases pirimídicas. Dentro de las púricas tenemos 2 elementos que la constituyen: la adenina o la guanina. Y la guanina, perdón. Adenina y guanina. Y las bases pirimídicas va a tener 2 componentes también,
Pero acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de una molécula de ADN o de una molécula de ARN. Si estamos hablando de una molécula de ADN y tiene una base pirimídica, los componentes van a ser la timina y la citosina, que se simboliza con la letra C, la timina con la letra T. Pero, recuerden, por ejemplo, si la pentosa es una ribosa, ¿qué molécula va a ser? Una ARN. Y en el caso de hacer ARN, en las bases pirimídicas se va a cambiar la timina, la T, se va a cambiar por un uracilo, ¿sí? Hay pequeñas diferencias en los ácidos nucleicos, no es lo mismo el ADN que el ARN. Ambos van a estar formados por nucleótidos. ¿Cómo está formado un nucleótido? Por 3 elementos: una pentosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas. Dentro de las pentosas existe una diferencia si es ADN o si es ARN. Si esa pentosa va a ser una molécula de ADN, esa pentosa tiene que ser una desoxirribosa. Si esa molécula va a ser un ARN, la pentosa tiene que ser una ribosa. El grupo fosfato va a ser para las dos indistintamente el mismo, indistintamente si es ADN o ARN. Y sí va a cambiar en las bases nitrogenadas. Las púricas, esas no van a cambiar, no importa si es ADN o ARN. Pero en las pirimídicas, si estamos hablando de una molécula de ADN, vamos a tener dos elementos: la timina y la citosina. La timina, que se simboliza con la letra T mayúscula, y la citosina con la letra C mayúscula. Eso es el caso de ser una molécula de ADN. Pero si la molécula es de ARN, la timina no va a existir y en su lugar va a venir otro elemento que se llama uracilo. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe, ¿se entendió? Bueno. Sí, profe. Bueno, acá tengo un esquema para que puedan entenderlo. Entonces, una pentosa, que es una molécula que tiene 5 bracitos, ¿sí? La pentosa. Si acá es desoxirribosa, ¿de qué molécula estoy hablando? Muy bien. Y si fuera solamente ribosa, una molécula de ARN. El grupo fosfato y las bases nitrogenadas, que pueden ser púricas o pirimídicas. ¿Mm? Esto es un nucleótido. 3 componentes: una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. ¿Cómo veo o cómo son esas estructuras? El ADN es una doble cadena helicoidal antiparalela. Las bases se encuentran hacia el interior de las mismas, unidas por puentes de hidrógeno, y el grupo fosfato hacia afuera. Es como una escalera tipo caracol que se va retorciendo. Bueno, esa sería así la estructura del ADN. Y la estructura del ARN varía de qué tipo de ARN se trate, y dentro del ARN encontramos 3 tipos diferentes: el ribosómico o ribosomal, que tiene 2 subunidades, mayor y menor; el ARN de transferencia, que tiene la forma de un trébol de 4 hojas; y el ARN mensajero, que tiene forma lineal, es como una cinta nada más. Recuerden que tanto el ADN como el ARN, ambos van a tener las bases nitrogenadas, y que en el caso de tratarse de ARN, dentro de las bases pirimídicas, que teníamos la timina en el caso del ADN, esa timina va a ser sustituida
por el uracilo. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los ácidos nucleicos? El ADN almacena información genética y a su vez contiene las instrucciones necesarias para la formación de otros componentes de las células como las proteínas y el ARN. Y las funciones del ARN tenemos el ribosomal, que dijimos que tenía dos subunidades, mayor y menor. La función que tiene es que va a intervenir en el proceso de traducción. Es decir, en el proceso de cuando se está formando la proteína. El ARN de transferencia transfiere las moléculas. Esa doble A significa aminoácidos, si quieren ponerlo dentro de un paréntesis. Transfiere las moléculas de aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a las proteínas. Y el ARN mensajero va a determinar el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína. Para que vayan teniendo en cuenta, una proteína, supónganse que es como una pared, ¿sí? La pared está formada ¿por qué? Por ladrillos, muy bien. Cada ladrillo que forma la pared, que sería la proteína, cada ladrillo sería un aminoácido, ¿sí? O, por ahí otro ejemplo más práctico sería un tren. El tren completo con la locomotora y los vagones sería una proteína. Cada vagón de ese tren es un aminoácido. Y yo les traje acá algunos conceptos claves para que vayan conociendo. Por ejemplo, el aminoácido es la unidad estructural de la proteína, lo que les acabo de decir, ¿sí? La unidad estructural es la mínima expresión de un aminoácido, es decir, un aminoácido es la unidad que va a formar una proteína. Muchos aminoácidos que se unen para formar una proteína. Un nucleótido va a estar formado por la pentosa, un grupo fosfato y la base nitrogenada. Recuerden que si la pentosa es una molécula de ADN, esa pentosa va a ser una desoxirribosa. Si es una molécula de ARN, va a ser una ribosa, la pentosa. Y en cuanto a las bases nitrogenadas, las púricas van a ser las mismas, adenina y guanina, pero las pirimídicas va a variar si es ADN o ARN. Si es ADN, vamos a tener la timina y la citosina, y si es un ARN, la timina va a cambiar por el uracil. Otra palabra nueva que aparece es codón, que es un triplete de nucleótidos que codifican para un aminoácido. Es decir, para poder formar un aminoácido necesitas 3 nucleótidos. 64 codones vamos a tener en total. 61 van a codificar para sintetizar diferentes aminoácidos, y 3 son codones de terminación, es decir, que van a ser los encargados de dar la señal de que esa síntesis de aminoácidos se corta, se tiene que terminar. Bien. ¿Alguien sabe dónde tengo que ir? Quería mostrarle un videito. ¿Para acá? Ah, pues. ¿Ahí? La pestaña de biología, creo. Ahí. A ver si da. Ajá.
Y acá. Control C. ¿Alguien nos ayuda? A ver, no tiene aquí. No lo pienso. Chicos, ¿ustedes están escuchando el...? No, profe. Ah. Uno. Bueno, va a quedar el link, esto se los voy a subir al campus, ya que hoy fue una clase bastante complicada al principio. Así lo van a tener en el campus, ¿saben? Bueno, esto sería todo por hoy conmigo. La próxima clase, si pueden repasar ciclo celular y mitosis y meiosis para el próximo lunes. Que tengan buena semana, chicos. No, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós, profe. No, profe, buen día. Nos vemos. Chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, Adiós. profe. Purecito, por la timina. Sí, sí. Cambias esto, relevante. No, profe, te vas a salir. Chao, chao. ¿No salía por acá? La semana estuvo mejorando la